Sí, pues un poco seguir con este tema que la verdad es que daba para hablar en varios programas y bueno, yo no es que sea una experta de homeschooling, pero lo quería también un poco traer aquí porque genera mucho debate también y mucho hacernos pensar a veces sobre la educación, ¿no? Dijimos que había diferentes motivos que te podían llevar a hacer la educación en casa y en concreto la semana pasada hablábamos más de los aspectos de la gente que lleva homeschooling, pues la gente que no quiere seguir los currículos académicos convencionales y que prefieren hacer la educación desde casa, pero que comenté que también habían otros motivos, pues motivos religiosos o motivos de lenguas o motivos de gente que vive en países expatriados y entonces quieren seguir sus propios educación de su país, no sé, como que era bastante amplio, ¿no? Dicho esto, luego ya viendo que había una gran variedad, ¿no?, de diferentes formas de hacer homeschooling, surgen luego las realidades, ¿no?, reales de quién lo puede hacer y cómo lo puedes hacer y si te ves capacitado, ¿no?, también enfrentarte a ese tipo de educación. Y luego también la cuestión legal. Hoy iba a hablar un poco sobre, en concreto yo, por ejemplo, conozco de España y Bélgica, que son los países en los que he conocido gente que ha hecho educación en su casa y bueno, pues la verdad es que se me han ido comentando, ¿no?, cómo lo han ido viviendo y en concreto en España la situación de la educación en casa es curiosa porque no es ni legal ni ilegal, o sea, se encuentra en una situación ahí como un limbo en Como el que siempre. O sea, que no está regulada. no está regulada. Parece ser que la Constitución te dice que tú tienes derecho, o sea, que es obligatoria la educación, pero no te dice dónde, en cierta manera. Entonces, y luego, como que luego la educación, o sea, el tema legislativo, luego hay por una parte la ley estatal, pero luego las leyes Autonómicas. autonómicas, pues varían un poco. Y en concreto, de hecho, estaba leyendo, que esto yo no lo sabía y lo acabo de leer, parece ser que en el 2009 Cataluña, Esquerra Republicana, fue la que ha avalado hacer educación en casa. Es de las pocas que lo han considerado como legal. Lo, Rocío, ¿Me perdona, oyes? ¿puedo comentar una cosa al respecto? Claro, claro, sí, sí. En el pueblo de mi hermano lo que hacen sería homeschooling, ¿no? Total, Total. La claro, realidad, claro. en el pueblo de mi hermano, los niños todos se educan mediante homeschooling hasta que ellos mismos toman la decisión voluntaria de Uh-huh, ir a la educación reglada, digamos. uh-huh. Y la Eso, realidad es que tarde o temprano todos la toman. claro. Y por eso quería comentar que cuando han tomado esa decisión nunca ha habido ningún problema. Sencillamente van a la escuela pública que les toca, dicen, hola, estoy aquí, quiero aprender. Y bueno, pues ¿qué edad tiene? Creo que les hacen una prueba para confirmar que tienen el nivel apropiado y siempre han tenido el nivel apropiado y han empezado en la clase que les corresponde. Eso O es. sea que Y, Eso es. es, o sea, creo que la educación obligatoria empieza en primaria. ¿No salta una alarma si no está matriculado un alumno que Bueno, ya tiene la edad? a ver, esa es la historia. O sea, en España, por ejemplo, cualquier familia te puede denunciar si ve que un hijo no está yendo al colegio, pero la realidad es que nadie lo ha hecho. O sea, si tú tienes a tus hijos en tu casa y no los tienes inscritos en ningún colegio y alguien te denuncia, pues es algo ilegal, ¿no?, lo que estás haciendo. Por eso mismo, mucha gente de homeschooling lo que hacen es inscribir a sus hijos a una plataforma de online, de una escuela que está creado para gente que hace de educación a Y que distancia. ya cumple, ya está matriculado, ¿no? Es un currículum americano y se supone que al final esos niños van a obtener el certificado de high school, sí, el de Alta Secundaria. escuela. de Alta escuela. Alta escuela. americano. Y es una forma para, en el caso que alguien te quisiese denunciar, tú estar avalado y que no te lo haga. Eso es una forma de la que algunas personas lo hacen, otros no lo hacen, no lo escriben y van un poco como a legales, un poco teniendo, pues confiando en que nadie te vaya a O Sí, que denunciar. ahí, o bien, Rocío, a lo mejor yo entiendo que la gente que lo hace de esa forma alegal, en realidad, o sea, no creo que
a la primera que te pillen sin tus hijos o hijas en la escuela, ya te los quiten o te abran un, no sé qué, un expediente sancionador, me imagino un expediente sancionador o lo que sea, me imagino que habrá como avisos y tal, y si ya le ves las orejas al lobo tendrás la capacidad, espero, de poder decir, Yo ah, vale, por lo vale, sí, venga, que pues los Yo por matriculo, lo que los sé, porque me matriculo. acuerdo que mis padres trabajaron muchos años en zonas más desfavorecidas donde había mucha población gitana. Unos problemas que tenían era con la población gitana el absentismo educativo. De hecho, para los profesores era muy complicado conseguir que los chavales, una vez que empezaron a dejar de ir al cole, se volvieran a reenganchar a pesar de estar en edad obligatoria de asistir a clase. O sea que me da la sensación que la administración tiene pocas capacidades Nada, son para muchos reforzar avisos hasta que se pueda proceder y llamar a servicios, no sé si Claro, sociales, sí, sí. eso sociales y pensaba yo. tal. Mi hermana se lo ha llegado alguna vez de esto que no está conforme con ninguna de las escuelas a las que le toca llevar a sus niñas, ya en primaria incluso, se lo ha llegado a plantear, no ha llegado a hacerlo del todo, pero sí que ha tenido estos argumentos de, mira, yo a lo mejor lo hago y si ya me dan un aviso tal, o sea, yo creo que estamos muy mal porque habría mucho por hacer ahí, pero por lo menos no un poco de estigma social, eso sí, a lo No sé si mejor. puedes comentar un poco el caso de Bélgica, cómo Es funciona, lo porque es que- Dale, dale, interesante. Rocío, sí. Sí, eso es lo que quería comentar, porque pues, luego tenemos el lado opuesto, por ejemplo, en Bélgica. Bélgica es legal. ¿Y qué es lo que pasa? Eso es como las drogas, hay que decirlo. Una vez que tú legalizas, evitas que haya malas cosas alrededor, ¿no? En el Claro. sentido de, al legalizarlo, te guste o no te guste, ya estás generando un orden y un control. De hecho, se tienen controlado el número de familias que hacen homeschooling, que te sirve para estadísticas. Ahora os voy a decir estadísticas a lo mejor de nombres, de números de familias de un país. En España es difícil de saberlo porque al no tener un registro, por decirlo así, pues no puedes controlarlo. Y luego, además, al estar legalizado, estás haciendo que realmente hay un control, ¿no? No todo el mundo puede hacer homeschooling, o hay una responsabilidad que tú tienes que tener ante esa educación y si tú decides hacer homeschooling tienen que haber unos mínimos. ¿Y cómo lo controlan? Bueno, pues es súper sencillo, es un proceso administrativo, simplemente rellenas un formulario, tú vas a la administración y decides que quieres hacer educación a domicilio, que se le llama. Dependiendo de qué región es, porque en Bélgica tenemos las discrepancias y diferencias si eres flamenco o eres belga. Balón. Perdón, balón o flamenco, pues hay una serie de diferencias. Pues, por ejemplo, en la parte flamenca tienen que hacer ciertos exámenes a ciertas edades. Pues a los 12, a los 14, a los 16. En la región valona lo tienen que hacer a los 8 o 9 años, que por cierto nuestra hija también lo hizo recientemente, son exámenes generales que se le hacen pues un exámenes, es como si el Ministerio de Educación hace unos exámenes generales del nivel medio que considera que a esa edad deberían tener unos conocimientos medios y unos conocimientos básicos, ¿no? Y hay un control a los 8, a los 10 y a los 12 y les dan oportunidades, pues hay un seguimiento, hay un folder que continúa con ese niño, es decir, hay un control y es una forma de tenerlo controlado. Y si queréis el próximo día, pues hablamos un poquito más sobre ventajas, desventajas de este tipo Mola. A mí me parece un bien, tema muy buenísimo. bien. Vea que no está De hoy, hecho, pero puedes sí hablar está quizás de las viéndonos. estadísticas que nos ibas a decir la semana que viene o si quieres decirlas antes de... Bueno, sí que quería, la verdad es que me parecía curioso, además viéndolo en Wikipedia, que no es que yo me esté aquí profesionalizando en el Método tema. científico. No, o sea que ver los países que son legales, ilegales, y es curioso ver la cantidad de países que son legales, homeschooling, más de lo que creemos, así que Sí. Bueno, podríamos ver ahí eso y luego ver un poco las estadísticas, los números de familias. ¿Qué país creéis que hace más homeschooling? Estados Unidos. Efectivamente. ¿Ah, sí? Sí, sí, y además lo sabía. Y además hay un montón de comunidades en Montana. Yo creo que el 30% o 40% hacen homeschooling. Ah, pero O porque sea, también es un país muy rural, ¿no? Aunque tenemos la imagen bueno, y también, no, cosmopolita ¿sabes cuál de es Nueva la York. raíz? Es la base liberal, o sea, la base individualista. El que el Estado, hay una cultura muy fuerte, constitucional,
de los derechos del individuo y el Estado no tiene por qué ni siquiera proporcionarte una educación. Y hay mucha gente que, por una base ideológica, dice que quién es el Estado para dar una educación a tus hijos, lo hago yo. Entonces hay un porcentaje amplísimo, sobre todo en América profunda, con ideas muy, muy individualistas que optan por una educación en casa, en homeschooling. Luego está también la versión del Partido Popular, que es quién es el Estado para darle unos estudios a tus hijos. Para adoctrinarles, ¿no? Sí, sí, de verdad. Bueno, Bea, que no está hoy con nosotros aquí, pero sí está viéndonos, que nada, temazo, y que nos habla de Laura Mascaró, que es referente en España en este tema, por si nos animamos.